Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Historia del Derecho a cargo del doctor Alberto Geli Cantilo, contamos con los doctores Sebastián Terraño y Sandro Laza Pallero, que nos hablarán de la Inquisición vista desde el derecho penal y el derecho canónico indiano. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. El Instituto de Historia del Derecho ha organizado hoy esta jornada sobre la Inquisición vista desde el derecho penal y el derecho canónico indiano. Y tenemos dos expositores realmente muy especiales porque es gente que se ha dedicado a analizar profundamente estos temas. Uno de ellos, que es el que va a hablar primero, es el padre Sebastián Terraño, que es un ilustre investigador, vicepresidente de la Junta de Historia Eclesiástica, es profesor en la Universidad Católica Argentina y que además ha sido convocado por el Papa Francisco para ir al Vaticano, donde realizará estudios y participará activamente durante los próximos 5 años. De modo que es un gusto tenerlo al padre Terraño entre nosotros antes de que se nos vaya en febrero al Vaticano. Y además el martes 24 se presentará un libro que ha escrito, va a ser una presentación en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de modo que oportunamente también lo vamos a difundir para aquellos que quieran oírlo. Y a continuación va a hablar el doctor Sandro Laza Pallero, que es el secretario del Instituto de Historia del Derecho. También él es abogado, doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde él es profesor adjunto de Historia del Derecho y además es profesor titular de Historia del Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Universidad del Salvador. Asimismo, es miembro de la Academia Argentina de la Historia, secretario de la Junta de Historia Eclesiástica, en fin, es otro gran investigador y bueno, es una persona también especializada en estos casos, que él nos va a hablar sobre las miradas de Jiménez de Azúa y Zaffaroni sobre la Inquisición. El tema de la Inquisición es un tema realmente interesante, porque es un tema también que ha sido motivo de distintas miradas, ¿no es cierto? De modo que nos servirá para aclararnos un poco nuestra visión sobre esos temas. Yo quiero agradecer la presencia del doctor Carlos De Santis, miembro del Instituto de Historia del Derecho, de la profesora Cristina Vega y bueno, de todos los que están accediendo virtualmente a esta reunión. De modo que le voy a pedir al padre Sebastián Terraño que comience él con su exposición sobre el proceso inquisitorial en América. Bueno, muchas gracias por la presentación, sobre todo muchas gracias también por la invitación y la posibilidad de compartir este espacio. Quisiera, si me habilitan para precisamente compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar. Como está previsto en el programa, como lo acaba de decir el doctor Geli, voy a referirme al proceso inquisitorial en América.
Más precisamente tendría que hablar, voy a hablar, mejor dicho, del proceso inquisitorial en Indias, ¿no? Que abarcaba más que América, incluía a las Islas Filipinas. Cuando hablamos de, también, ¿no? Entonces, a todo ese ámbito geográfico. Esta precisión la entiendo importante porque cuando hablamos de la Inquisición tenemos que distinguir distintos procesos, distintos ámbitos espaciales y temporales. Por un lado está la Inquisición medieval, luego en otro momento temporal, en la modernidad, la Inquisición romana, y luego lo que se conoce como la Inquisición española, a la que me voy a referir, y dentro, o la podemos incluir dentro de la Inquisición española, encontramos la Inquisición indiana, o americana, una hija, una secuela de la Inquisición española, pero ciertamente incluida dentro de sus coordenadas jurídicas. Entonces, a este fenómeno concreto, con sus características, que es distinto de los otros, de la Inquisición medieval, de la Inquisición contemporánea, que es la Inquisición romana, o también de la modernidad, me voy a referir ahora. La Inquisición, es necesaria esta aclaración porque la Inquisición hispánica, llamémosla así, a ambas márgenes del Atlántico, tiene características especiales que la distinguen de las otras dos Inquisiciones, sobre todo la naturaleza mixta de la jurisdicción, o sea, se trata de un tribunal, la Inquisición es eso, un tribunal de naturaleza religiosa y política también. Entonces, yo voy a hacer una presentación esquemática del proceso, los momentos estelares del proceso, del desarrollo del proceso inquisitorial, y alguna referencia también voy a incluir, si me alcanza el tiempo, voy a hacer a los distintos remedios procesales. Entonces, al introducirnos al tema, es necesario una breve referencia a cómo estaba organizado el tribunal, porque voy a hacer mención en el desarrollo del proceso a distintos oficios y órganos que me parece importante conocer. Entonces, la Inquisición indiana o la Inquisición en América está dentro del marco jurídico de la Inquisición española. El órgano supremo de la Inquisición de este tribunal es el Consejo de la Suprema y General Inquisición, con asiento en Madrid. Es un órgano colegiado que está presidido por un inquisidor general, se nombra por presentación del rey, y está bajo su jurisdicción el resto de los tribunales distritales. Estos tribunales distritales están a cargo de Inquisición. Ya nos trasladamos a América para concentrarnos en nuestro territorio. Está a cargo de inquisidores locales. En América, la Inquisición formalmente comienza en 1569 con la fundación de la Inquisición de Lima. Tenemos 3 tribunales en Lima, en México 1571 y en 1610 en Cartagena de Indias. Esos son los 3 tribunales que abarcan todos los territorios españoles, incluidas las islas del Índico. Normalmente los inquisidores son 2 por tribunal, a veces en Lima hay hasta 3 o 4, puede variar, no necesariamente son 2, pero normalmente son 2, y tienen a cargo el gobierno del tribunal. No obstante, el tribunal en sentido estricto también está integrado por otros funcionarios. El representante del ordinario. Ordinario es un término del derecho canónico técnico que se refiere no solamente, pero aquí lo podemos entender, al obispo. Originariamente todos los delitos de fe que van a pasar a la competencia de la Inquisición eran privativos del obispo. Cuando se funda la Inquisición se le quita al tribunal ordinario del obispo los delitos de fe y pasan a la Inquisición. Para compensar esa mengua en su potestad de jurisdicción, se lo incorpora de alguna manera al tribunal, personalmente el obispo, o generalmente con esta figura, el representante, o sea, un representante del obispo, del ordinario técnicamente, que participa en el tribunal. Sobre todo participa en las sentencias más importantes, en las sentencias interlocutorias más importantes y en las sentencias de relajación, o sea, en las sentencias de pena de muerte. Y luego participan también del tribunal estos 2 oficios. Los consultores, que también tienen que participar en las decisiones más importantes de los inquisidores, junto con el representante del obispo y los inquisidores, en estas cuestiones más complejas, y los calificadores, que tienen la función de determinar establecer si ciertos hechos constituyen o no delito, y eventualmente la naturaleza y gravedad de ese delito. O sea, determina la existencia del delito y la naturaleza del delito. Y por último, dentro de la organización está el fiscal, que le corresponde la acusación y sostener la acción hasta la conclusión de la causa. Esta es la estructura básica del tribunal, voy a hacer referencia a ellos, por eso menciono estos oficios, pero pues, por supuesto la estructura es más compleja, pero me limito a los que voy a mencionar para que los tengamos presentes.
En cuanto a la actuación del tribunal, las normas procesales que va a utilizar el tribunal son las normas del derecho, lo que se conoce como derecho canónico ordinario, el proceso canónico ordinario, concretamente el proceso canónico inquisitivo, que va a reemplazar al proceso acusatorio. La insuficiencia punitiva del proceso acusatorio va a ser reemplazada entre los siglos XII y XIV por este proceso canónico inquisitivo, que está contenido en una colección de derecho canónico que estuvo vigente hasta el siglo XX, que se llama el Corpus Iuris Canonici. Entonces, esta es la ley base en la que se rige el tribunal. No obstante, esta normativa evidentemente no la puede contradecir, no obstante la Inquisición española va a producir, sobre todo porque en el procedimiento se destacan dos momentos, anterior a la sustanciación del proceso en sí y el desarrollo del proceso en sí, va a producir una normativa que se conoce como instrucciones a finales del siglo XV y durante el siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI, que va a precisar el proceso ante la Inquisición española. Sobre todo va a precisar la naturaleza de las etapas anteriores al proceso en sí y la función de algunos de los oficios que va creando en la medida que se va desarrollando el tribunal. Y o sea, tenemos las normas principales del derecho canónico, las específicas del Tribunal de la Inquisición producidas por el Consejo de la Suprema, y a su vez para Indias, o sea, para los tribunales americanos, cuando digo América se entiende, ¿no? Incluimos todo lo que es lo omnicomprensivo del sentido técnico de la palabra Indias. Cuando se fundan los tribunales en Indias, en estas instrucciones que lo constituyen, dan algunos principios procesales que tienen que aplicar estos tribunales. En primer lugar, menciono los más importantes. Quedan excluidos de la competencia del tribunal los naturales. En la terminología de la época, técnica de la época, los indios, los aborígenes, no están sujetos a la jurisdicción del tribunal, quedan sujetos a los tribunales ordinarios. Eso es otra característica del tribunal en Indias, que va a ser un tribunal de lo que se llama cristianos viejos, o sea, de españoles y criollos, de naturaleza urbana, distinta a la Inquisición en la península, que va a ser más bien rural. Y luego, estas instrucciones de fundación de los tribunales, de cada uno de los tres tribunales, le va a dar ciertas facultades a los tribunales indianos para que procedan, para que no se dilaten las causas, procedan con cierta celeridad, puedan resolver determinadas cuestiones que en la península los inquisidores locales no podían resolver. Para resolver estas cuestiones, por ejemplo, la de resolver la detención del acusado, la detención, la sentencia de tormento y por supuesto la pena de relajación, era necesaria la resolución, el acuerdo del tribunal en pleno, o sea, los inquisidores, los consultores y el representante del ordinario. Pero no era necesario recurrir a la península, al Consejo de la Suprema, como normalmente estaba previsto en la península, para agilizar el trámite. En contrapartida, el Consejo de la Suprema va a ejercer con mayor intensidad sus facultades de superintendencia, como quiero a ver si logro explicar antes de que se me acabe el tiempo. Entonces, como dije, hay dos momentos en la actuación del tribunal, anterior al proceso en sí y el proceso en sí. Veamos las características de la etapa preprocedimental, podemos decir. Entonces, los inquisidores no proceden inmediatamente. Antes de proceder al desarrollo del proceso, la denuncia, etc., es necesario cumplir distintas etapas. Un primer momento es lo que se llama, es un acto jurídico esto, el sermón y periodo de gracia. O sea, antes de proceder con sus denuncias, o sea, de proceder de oficio, los inquisidores suelen hacer una predicación, un sermón general o particular, depende si es para todo el distrito o para una parte, animando a los habitantes del distrito a que confiesen los delitos que eventualmente hubieran cometido y que estén sujetos a la competencia del tribunal. Entonces, se declaran los delitos que son competencia del tribunal y se anima a su confesión. Luego de este acto más bien espiritual, pero que tiene un sentido jurídico, procede un acto estrictamente canónico, que es la publicación del edicto, con la enunciación de todos los delitos que son competencia del tribunal y que a la Inquisición le corresponde investigar, y luego se concede un periodo de gracia, entre 30 y 40 días, donde todos los que se consideren culpables de algún tipo de delito de la Inquisición comparecen ante los inquisidores y confiesan el delito. En caso de que se confiese ese delito, el proceso se abrevia hasta el dictado de la sentencia, que suele ser benévola por la actitud del
del reo y que se beneficia materialmente porque no va a estar sujeto a la confiscación ni al secuestro de bienes. En caso que agotado el periodo de gracia sin que haya confesión, o bueno, por cualquier otro motivo, se concluyen los 30 o los 40 días, el fiscal, en este caso, procede a recoger la prueba que le va a servir para formular su denuncia, o sea, recoge los indicios del delito. Estos indicios los constituye por fama de hechos, por testimonios y por denuncias que siempre tienen que ser nominales, o sea, no se admite la denuncia anónima, la denuncia tiene que ser nominal y ratificada después ante los inquisidores. O sea, el fiscal le corresponde en esta etapa, vencido o terminado el periodo de gracia, recoger todos los indicios que le permitan luego formular la denuncia. Cumplido esta etapa, no puede realizar la denuncia inmediatamente, sino que hay otro momento más, que es, como señalo ahí, la confirmación y calificación. Aquí intervienen entonces estos otros funcionarios que mencioné cuando vimos el esquema del tribunal, que son los calificadores que examinan la prueba que recogió el fiscal, evalúa si constituye un delito o no, un delito canónico o no, un delito de competencia de la Inquisición o no, y en caso positivo, que sea un delito sujeto a la jurisdicción de la Inquisición, tiene que calificarlo, la naturaleza del delito, la gravedad del delito. Por ejemplo, si herejía, si es vehemente, si es grave, si es leve, los distintos grados en que podían configurarse los distintos delitos. Esta etapa va a ser muy importante, va a adquirir cierta autonomía, después me voy a volver a referir sobre ella, y va a ser conocida también como sumaria. Entonces, cumplidas estas etapas, el sermón, recogido los indicios, confirmado y determinado el delito, el fiscal está en condiciones de proceder a la denuncia formal, clamosa es la denuncia, un término técnico, y solicitar la detención y el secuestro de los bienes. Tanto la detención como el secuestro de los bienes tiene que ser resuelto por voto de los inquisidores, y en caso de controversia intervienen los consultores, y si la cuestión es compleja, en este caso, tanto para la detención como para el secuestro de los bienes, la cuestión se remite al Consejo de la Suprema para que resuelva. En caso que se ordene la detención y el secuestro, bueno, evidentemente es detenido el reo en las cárceles de la Inquisición, separado entre varones y mujeres. El proceso comienza a sustanciarse de manera secreta, que esta es una característica no solo del proceso de la Inquisición, sino de los procesos de la Edad Moderna, salvo en Inglaterra, generalmente los procesos también en el mundo secular se desarrollan de manera secreta, y se pasa formalmente al desarrollo del proceso en sí. Entonces, agotada la etapa preprocesal, pasamos al proceso en sí, que también tiene sus momentos. El proceso el presupuesto es la culpabilidad del reo. Se presupone culpable y lo que se logra es, esto también es otra característica no solo de este tipo de proceso de la Inquisición, sino también del mundo secular, lo que se procura es que el reo se confiese, reconozca el delito, confiese, para evitar el desarrollo total y extenso del proceso. Entonces, hay un primer paso procesal que es el interrogatorio del sujeto, que consiste en esto. Recordemos, está detenido, aislado, y entonces los inquisidores se constituyen formalmente y lo invitan a que recapacite, haga una especie de examen de conciencia, y que, antes de que se le informe de cualquier tipo de denuncia o delito, y que considere, que repase su vida a ver si había cometido algún delito contra la fe. En caso que no declare, que no confiese, los inquisidores en este caso lo interrogan formalmente sobre las condiciones personales antes de pasar a la otra etapa. ¿Qué puede ocurrir? A la etapa que es la etapa acusatoria, que es la siguiente. ¿Qué puede ocurrir? Que durante el interrogatorio el reo confiese. Entonces, en caso que la confesión sea admitida por el fiscal, insisto, durante todo el proceso se va a buscar la confesión del reo. Que el acusado confiese el delito, el proceso se abrevia, se omite la parte acusatoria y probatoria, y directamente se dicta sentencia, que suele ser benévola por la actitud del reo. En el caso que no haya confesión, se procede al segundo momento, que es la etapa acusatoria. El fiscal tiene que notificar ya formalmente, dentro de los 10 días de la detención,
al reo los delitos que se le acusan individualmente, y debe responder uno por uno también el reo. Ahí se le notifica que tiene derecho o que debe nombrar un abogado. No obstante, el abogado no va a tener acceso todavía a toda la causa, sino solamente a un resumen de la sumaria de esa etapa autónoma anterior al proceso, o sea, los delitos que se le acusa, pero sin tener conocimiento quiénes los acusan, ni los testimonios, ni lo que declaró el propio reo. Bueno, notificado de la acusación, posteriormente existe una audiencia donde se le entregan por escrito las acusaciones al reo, que debe contestar con la asistencia del abogado normalmente en tres días. Concluidos estos extremos, se concluye esta etapa acusatoria y se pasa a la etapa, o los inquisidores dictan una sentencia interlocutoria y pasan a la etapa probatoria. La prueba, entonces, si bien está centrada sobre la confesión, incluye también la prueba testimonial. Hay dos momentos de la prueba testimonial. Originariamente se presentaban conjuntamente los testigos del fiscal y los testigos del reo. Luego, con estas instrucciones de las que mencioné, de la Inquisición española, se divide en dos momentos. Primero declaran los testigos llamados de cargo, los testigos del fiscal, que por supuesto deben ser jurados por separado. Y con esta prueba hay un momento procesal importante, que es la publicación de las actas, o sea, el conocimiento que puede llegar a tener el acusado de las declaraciones de los testigos del fiscal. Como se considera que es un momento procesal importante y que llegar a la publicación de las actas agrava la situación, agrava, si se quiere, la presunción que hay en contra del reo porque se entiende que no tiene voluntad de concluir, de abreviar el proceso, antes de la publicación de las declaraciones de los testigos, hay dos exigencias. Por un lado, que sea nuevamente interrogado por el fiscal a partir ahora de las declaraciones de los testigos que ofreció. Y en caso que él no confiese el delito, no lo reconozca, para hacer posible la publicación de los testigos, es necesario consentimiento expreso del abogado. Si se llega a ese momento, que como digo, agrava la situación del acusado, si se publican los testimonios, se pasa a otro momento probatorio donde ofrecerá sus propios testigos. En este momento el abogado tiene acceso a la causa, recién en este momento, alegará lo que considere conveniente para su parte, para probar su derecho, normalmente se impugnan los testigos, se le corre traslado al fiscal y con ello concluye la etapa probatoria. O sea, se pasa a lo que se llama la conclusión del proceso. O sea, la conclusión del proceso no habilita al dictado inmediato de la sentencia, sino que solicitada por fiscal y acusado, la conclusión del proceso, todo el proceso, todas las actuaciones, se remite a una junta especial, conocida como Junta de Asesores, que tienen que determinar si el proceso se sustanció de acuerdo a las normas del derecho, y pueden también solicitar medidas complementarias, pruebas complementarias, y además, una vez de cumplidos estos requisitos, tienen que dar un dictamen sobre la culpabilidad o no del acusado. Cumplido este trámite por la Junta de Asesores, ahora sí, tanto el fiscal como el acusado presentan los alegatos y solicitan el dictado de la sentencia. La sentencia, para ir terminando, la sentencia solamente declara o bien la culpabilidad o bien absuelve de la instancia, no declara de la inocencia. Bueno, puede contener evidentemente distintas penas en caso de culpabilidad. Pero señalo esto, la sentencia en proceso, o sea, los procesos de fe, los procesos tramitados ante la Inquisición, no pasan a autoridad de cosa juzgada, puede eventualmente reabrirse, solo absuelven de la instancia, puede eventualmente abrirse el proceso si aparecen nuevas pruebas, nuevos indicios, etc., en cualquier momento. No obstante, no es extraño, hay casos de declaración de inocencia, hay un caso puntual del Tribunal de Lima, por ejemplo, que se acreditaron que todos los testigos habían declarado falsamente, pero el principio general es que no se dicta la inocencia. Bueno, y para no extenderme de los 20 minutos, dos referencias al sistema recursivo. Los inquisidores tienen potestad para conmutar, modificar la pena, en esto hay libre, o sea, tienen total libertad, y luego tienen dos recursos los acusados. La apelación
aquí hay una cuestión doctrinal. Algunos autores dicen que, como se presume la culpabilidad del acusado y la apelación es para los inocentes, no tendrían derecho el acusado a la apelación, pero en la práctica las instrucciones, especialmente las instrucciones para Indias, reconocen el derecho de apelación respecto a sentencias interlocutorias y definitivas, tanto para el fiscal y para el acusado, y así lo hacen. Y luego, brevemente, está una particularidad también del proceso, que es la consulta del proceso en Indias. Mencioné al principio que los tribunales locales americanos tenían ciertas facultades para hacer más ágil el proceso y no recurrir, tener más libertad para no recurrir a la península, pero estaban sujetos a un mayor control del Consejo de la Suprema. A través de este instituto, los autores lo consideran una especie de recurso, que cada 2 veces al año tenían que remitir un resumen de todas las causas. El Consejo de la Suprema examinaba cómo habían sido sustanciados esos procesos, el resumen, y en caso de dudas, irregularidades, solicitaba la remisión de la totalidad del expediente a Madrid, y es común que sean modificados, se revoquen sentencias, se modifique algún aspecto del proceso, o se den instrucciones particulares para ir uniformando el proceso. O incluso se le quiten facultades, ¿no? Los tribunales en Indias tenían facultades, como dije, para aplicar la pena de relajación, y por un abuso que ocurrió en México en el torno al siglo XVI, esa pena que originariamente tenía en virtud de las instrucciones de fundación, le es quitada al Tribunal de México, pero la conservan los otros tribunales. Bueno, para no extenderme, concluyo aquí. Básicamente es esto, luego estoy abierto a las consultas que puedan surgir. Quería presentar un esquema de cómo era el proceso en la Inquisición, sus características principales, el desarrollo, para tener una idea más o menos general, evidentemente limitada, de la naturaleza y las características de este proceso. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes. Bueno, quiero manifestar primero mi agradecimiento a las autoridades del Colegio Público de Abogados y a la Coordinación de Actividades Académicas. Bueno, quiero pedir compartir pantalla. Perfecto. ¿Se ve, no? ¿La imagen? Perfecto. Bueno, el tema que nos reúne hoy son las miradas de Luis Jiménez de Azúa y Eugenio Raúl Zaffaroni sobre la Inquisición. Luis Jiménez de Azúa, nacido en 1889 y muerto en 1970, fue un jurista y político español. Justamente el 16 de noviembre de 1970, fecha en que él falleció, se han cumplido 50 años de su muerte. Y también aprovechamos para recordarlo, ya que tuvo una actuación importante académica en nuestro país y por supuesto en Hispanoamérica, donde fue profesor en muchas facultades. Ahora bien, se ha dicho que la importancia de Jiménez de Azúa, ¿no?, en la historia de España choca con un olvido por parte de las autoridades de ese país, no tanto en su figura de penalista, sino también como político, ¿no? Entonces, no solamente las autoridades franquistas lo hicieron de lado, sino también las mismas autoridades del Partido Socialista Obrero Español, donde él desempeñó importantes actividades. Y esto podemos decir que 2 años antes de la muerte de él, en un artículo publicado en el diario ABC, firmado por Ramón Serrano Suñer, justamente el 4 de abril de 1968, se hacía una breve referencia a Jiménez de Azúa como un gran penalista, ¿no? Nada más. Este artículo que se refería a la vieja Universidad Española, y que en realidad, ¿no?, en palabras de Jiménez de Azúa, el propio franquismo se había encargado de destruir. Bueno, todos recordamos el episodio, ¿no?, con Miguel de Unamuno en 1936, a poco, ¿no?, de sublevado Franco. Entonces, eso, digamos, empezamos con esta interrogante, ¿no? ¿Por qué ese olvido en la figura de Luis Jiménez de Azúa?
a pesar, bueno, de que en una universidad española, hace un par de años, ha salido un libro sobre el exilio de este gran jurista español. Bueno, acá lo vemos con la bandera republicana de fondo. Ahora, respecto a los contenidos históricos, en el Tratado Penal de Jiménez de Azúa, que es una obra fundamental que muchas y muchos colegas seguramente conocen, de los presentes acá, prácticamente es una obra enciclopédica que ha sido muy difícil de superar por la gran cantidad de datos, especialmente los datos históricos que contiene. Incluso también de derecho canónico, que recién habló el padre Sebastián Terráneo. Y comienza diciendo Jiménez de Azúa, ¿no?, al referirse al derecho penal de las nacionalidades, que el derecho penal de los pueblos de Europa se fue formando con los elementos en romano, germano y canónico. Y muchos siglos después de proclamar el derecho penal público, la pena seguía siendo durísima respecto a la expiación del delito. Entonces Jiménez de Azúa nos va a decir que fue una época inmensa de propósitos expiatorios e intimidantes, con fines de prevención general, donde se aspiraba a utilizar el delincuente en provecho del Estado. Bueno, y da el ejemplo de las penas de utilidad pública, por ejemplo, minas, galeras. Pero destaca que la Iglesia abre una etapa humanitaria, nos dice Jiménez de Azúa, aunque no falten autores que lo pongan en duda. Entre los autores que cita Jiménez de Azúa, hay uno, bueno, que es prácticamente casi ni mencionado en esta época, que es el italiano Domenico Schiapoli, que ahí ven el retrato de él, nacido en 1870 y muerto en 1945, que tuvo contacto con Jiménez de Azúa. Schiapoli, si bien alababa algunas instituciones eclesiásticas, él censuraba otras, que no se supieron librar, según Schiapoli, del espíritu cruel del derecho secular. Pero a pesar de estas críticas, dice Jiménez de Azúa, se debe reconocer al derecho canónico, al menos en sus conceptos escritos, su contribución a disminuir la represión, a humanizar más el derecho, a robustecer la justicia pública, proclamando que la persecución del delito era un deber del príncipe y del magistrado. Esto es fundamental, ¿no? La persecución del delito, deber del príncipe y del magistrado. Estas son las obras mencionadas de Domenico Schiapoli, como pueden ver, El matrimonio del derecho canónico y el manual de derecho eclesiástico. Son obras prácticamente olvidadas, por ahí algún especialista las conoce, ¿no? Pero insisto, ¿no? Son obras prácticamente que están olvidadas. Y sigue diciendo Jiménez de Azúa, ¿no?, que como en los demás países, hubo en España tribunales para perseguir la herejía. Y aunque la Inquisición duró muchísimo tiempo en suelo español, no fue más cruel que en otras partes. Y él da el ejemplo de otros países de Europa. Él dice que también en la península ibérica se quemaron brujas y disidentes, incluso en el siglo XIX. Acá quiero hacer una pequeña aclaración. Disidentes no en lo político, sino que disidentes se conocía en esa época a los que eran de confesión protestante. Ese era el significado de esa palabra, ¿no?, en el fin del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, Jiménez de Azúa reconoce el tono ecuánime cuando se trata de la Inquisición española, mientras él dice, ¿no?, que hay cronistas modernos y hasta escritores científicos como el norteamericano Henry Charles Lea, que la execran, subrayando los tormentos que propinaba. Ahí tienen la portada de este libro, un poco olvidado, ¿no?, un libro de fines del siglo XIX, Historia de la Inquisición Española, que utiliza también como fuente Jiménez de Azúa. Después menciona a Quintiliano Saldaña, un autor español que también trabajó en la Inquisición española. Saldaña decía que en medio de la crueldad de los tiempos, la Inquisición supo tener una benevolencia donde patrocinaba instituciones de benignidad, ¿no?, instituciones de clemencia. Ahí tienen, bueno, la portada del libro de Saldaña,
la Inquisición española entre 1218 y 1834. 1834 que coincide con la muerte de Fernando VII y la abolición de la Inquisición en España, que él menciona Jiménez de Azúa en el tratado. Dice Jiménez de Azúa que los inquisidores no ejecutaban al reo. Esto es una verdad que él reconoce. Pero la Iglesia, al hacer la relajación, al verse popular, como recién habló el padre, Sebastián, no ignoraba que las leyes civiles del reino condenaban con la hoguera a los herejes, ¿no? Dice Jiménez de Azúa. La tortura fue el sistema admitido para arrancar la confesión, pero no solamente esto se utilizaba en España, dice. Después menciona los medios para torturar, como el torno, el potro, llamado también burro, el agua. Después dice Jiménez de Azúa que el Tribunal de la Inquisición, del que tanto se habló con referencia a la práctica penal española, se implanta en los territorios de América o de Indias. Y en este aspecto interesa sobremanera que constaba la prevención legal, acaso no cumplida, de conocer la Inquisición en causas de indios, y de que en cuanto a los que fueren hechiceros pueda conocer la justicia secular. Esto decía Jiménez de Azúa. Acá lo quise ilustrar con el caudillo araucano Caupolicán. Ahora bueno, vamos a ver la mirada de Zaffaroni sobre la Inquisición. En este caso nos vamos a referir a un libro publicado hace 3 años, que es Cautio Criminalis, Cautela Criminal, de Friedrich Spee, que tiene un importante estudio preliminar del doctor Zaffaroni, que dice Friedrich Spee, el padre de la criminología crítica. Un libro muy, muy interesante, y que llama la atención, ahora vamos a ver, ¿no? El mismo Zaffaroni dice, ¿por qué llama la atención publicar un libro que tiene casi 400 años de antigüedad? Y contesta, ¿no?, que a poco que se revisen las páginas de este libro, se verá que se trata de una descarnada crítica a todo un sistema penal, que con las debidas equivalencias en la sociedad contemporánea, apenas se descontrola, muestra su peligrosa tendencia a renovar similares caracteres estructurales, dice Zaffaroni. Y acá lo vemos en el retrato junto a Friedrich Spee. Señala Zaffaroni que los jesuitas Tanner, Lyman y Spee fueron los 3 jesuitas que se pronunciaron contra los procesos a brujas. Son sacerdotes que han vivido entre fines del siglo XVI y mediados del siglo XVII. Zaffaroni dice, ¿no?, que si bien también entre los protestantes se habían alzado voces contra la brujería, ¿no?, contra estos procesos de brujería, ¿no?, porque tuvo sus críticas también, reconoce Zaffaroni, por una prudencia, Spee no hizo referencia a estas obras doctrinarias que estaban en contra del procesamiento de las brujas. Y Zaffaroni dice que tampoco sabemos a ciencia cierta si Spee había conocido a otros escritores como el libro franciscano Samuel de Cassini, que consideraba herejes a quienes creían en el vuelo de las brujas, ¿no? Este es un libro de 1505 que es interesante, ¿eh? Un franciscano que consideraba herejes a quienes creían en el vuelo de las brujas. Bueno, ahí tiene la portada del libro de Zaffaroni. Después Zaffaroni menciona, ¿no?, que en el penalismo y en la opinión pública en general, se cree que solo los tribunales eclesiásticos llevaron a cabo la caza de brujas, que me parece esto muy, muy importante. Claro, porque muchas veces se generaliza por parte incluso de los penalistas, ¿no?, con todo respeto, lo menciona Zaffaroni, acá por falta de conocimiento histórico. Él dice en este estudio introductorio muy, muy importante. Recordemos que el doctor Zaffaroni tuvo una estadía en el Instituto Max Planck y agradece al doctor Tomás Dube la entrega de material para poder traducir y hacer este estudio preliminar y la traducción de este libro de Friedrich Spee. Bueno, en efecto, Spee escribe en el año 1631, pero lo hace contra el sistema penal de los tribunales y policías de los estados de la Alemania en su tiempo. Recordemos que es el Imperio Sacro, Imperio Romano Germánico, compuesto por ducados, principados,
muchos de confesión católica y muchos, creo que la mayoría, de confesión protestante. Entonces, no solamente son los tribunales eclesiásticos, dice Zaffaroni, sino que los tribunales laicos y policiales de los estados de la Alemania del siglo XVII. Ahora, él hace una diferencia con la Inquisición de Roma, que está limitada a Italia. Ahí vemos un monumento de Spee en Alemania. Ahora bien, cita el artículo 109 de la Constitutio Criminalis Carolina, dada por Carlos V en 1533, que es el mismo, ¿no?, Carlos I de España, y que penaba con la muerte por fuego a la hechicería que hubiera causado un daño. Este daño se tenía que demostrar, decía la Constitutio Criminalis. ¿Qué pasa? Zaffaroni nos dice que esta normativa se fue perdiendo en el tiempo por la normativa local de cada ducado y principado. Entonces, la imputación que Spee dirige a los religiosos se refiere por un lado a los escritores, es decir, a los teóricos o doctrinarios que legitimaban este crimen con su discurso, dice él. Y por otra parte a la inobservancia de los deberes de los confesores y a la violación de su mandato de piedad. Bueno, acá tenemos que hacer una aclaración. Había muchos manuales de confesores, de los siglos XVI, XVII, XVIII. Acá quise aportar esta imagen de la Cauto Criminales. Vean el tamaño que tiene, ¿no? Es un libro pequeño. Esta es una edición de 1632, para que vean que no es un libro grande como uno a veces piensa, ¿no? Ahora, Zaffaroni reconoce que la mayor parte de las brujas fueron ejecutadas en territorio alemán. Dice que desde fines del siglo XV y en reconocimiento de verdad histórica, fueron los tribunales laicos los que comenzaron a quemar las brujas. Y ya en el siglo XVI, las ejecuciones fueron decididas por jueces ordinarios. Esto me parece muy, muy importante, ¿no? Reconocer. Y va a sostener que un periodo de 100 años, ¿no?, entre 1550 y 1650, se ejecutaron por los tribunales laicos mucho más mujeres que en la época medieval. Esto también abre una luz frente a una creencia que es al revés. Entonces, Zaffaroni nos dice que es necesario distinguir el proceso inquisitorial que provenía de los romanos, acá menciona el digesto de Justiniano, después, bueno, la Inquisición papal de la época medieval, contra los herejes y brujas, a la Inquisición española que dependía de los reyes y se dirigía contra los judíos y conversos, dice Zaffaroni, la Inquisición romana vigente en Italia, y la Inquisición laica o estatal en manos de los príncipes, que es los casos del Imperio Alemán y Francia. Contra esta última versión escribe Spee. Él es un confesor de brujas en el Imperio alemán. Bueno, ahí vemos la imagen de una bruja con los típicos, bueno, haciendo un brebaje, la cabeza de cabra, de un toro, bueno, y otros elementos. Después nos dice Zaffaroni que los residuos del derecho romano, redescubiertos en el norte de Italia en el siglo XII, van a ser asumidos como derecho del imperio y como derecho común, el famoso ius comune. Empieza otra vez el resurgimiento, el estudio del derecho romano. Esto se va a plasmar, por ejemplo, en las 7 partidas, en el caso de España. Menciona Zaffaroni que en tiempos de Nerio se habían recopilado también las disposiciones canónicas del decreto de Graciano, y en la época de Acurcio, Gregorio IX agregó al derecho canónico los 5 libros de las decretales. Esta es una importante mención que hace Zaffaroni. Dice que el derecho de la Iglesia se independiza de este modo de la teología y pasó también a ser objeto de los estudios de los juristas. Entonces, Spee adelantaba la tesis del estereotipo de criminal al referirse a las pobres mujeres ejecutadas, dice Zaffaroni. Y esto lo relaciona con la criminología. Él va a decir que es un importante precursor de la criminología, a pesar de que está en el siglo XVII. Entonces Zaffaroni dice que Spee se enfrenta aquí también con una retorcida lógica de los teóricos, afirmando lo que siempre, bueno,
tenía que ser obvio. O sea que por grave que sea un crimen, nada autoriza a dejar a un imputado librado a la arbitrariedad de los jueces, y menos de las policías, como casi eran en definitiva los inquisidores, dice Zaffaroni. Después hay una crítica manifiesta en la tortura por parte de Spí en la Cautio, que refleja también la indignación ante la crueldad, pero también la indiferencia de los confesores. Ahí tenemos otra portada de la Cautio Criminalis. Después, dice Zaffaroni, ¿no?, que todas las fabulaciones de que estaban pletóricos los libros de los doctrinarios nacían de las salas de torturas de los inquisidores. Que esto es un poco también lo que va a decir Beccaria en De los delitos de la pena en 1764. Dice que Spí denunciaba la perversión del lenguaje jurídico, el cambio de nombres a las cosas para encubrir lo que se asentaba en sus actas. Las declaraciones que se registraban como espontáneas, dice Zaffaroni, cuando habían sido obtenidas por tortura. Y él se refiere a eufemismos jurídicos y procesales que aún en la actualidad hay en boga. A veces hasta un disparate ridículamente dramático. Ahí, bueno, ven una conmemoración en Alemania de Spí, con la imagen de él. Después, para finalizar, prácticamente nos vamos un poco al contenido del libro de Spí, a la cuestión 12, ¿no?, que es interesante. Él se pregunta, ¿se debe suspender la Inquisición contra las brujas si consta que de hecho fueron implicadas muchas mujeres inocentes? Entonces, Spí responde, ¿no?, en la razón primera. Tal proceso siempre es inicuo y ilegítimo. Se opone a la justicia por en riesgo grave a quien de ninguna manera lo merece. Después la razón siguiente, la razón 2, dice que el que pone en práctica tal proceso peca mortalmente. Y peca mortalmente quien a sabiendas se expone al peligro de pecar mortalmente. ¿Por qué? Porque al instruir ese proceso se expone al peligro de llegar a este pecado, o sea, de matar a un inocente sin justa causa. Dice Spí. En la cuestión 16, donde se pregunta ¿cómo hay que precaverse en los procesos contra brujas para que no haya riesgo para los inocentes? Acá en la precaución 1, Spí dice, ¿no?, que ante todo los príncipes tienen que cuidar, tienen que tener tienen que poner personas que se dedican a dirigir los procesos contra las brujas y a juzgarlas. Pero tienen que ser personas idóneas para esa tarea de tanta importancia. Entonces, van a hacerlo si son personas que sean muy doctas, prudentes, probas, misericordiosas, gentiles. Es decir, para que no actúen con impericia, sin previsión, con maldad, crueldad o impetuosamente. Dice Spí, ¿no?, que él no acusa a nadie, pero sin embargo puedo afirmar la impericia de muchos, pues me asombra lo poco que saben discernir las consecuencias de las cosas. Esto me parece muy interesante porque nosotros estamos en una época donde muchos jueces, estamos hablando no de la justicia eclesiástica, claro, jueces laicos, que es también lo que pasa en el Imperio Español y que va a pasar también en época republicana, en los primeros tiempos patrios, donde los jueces no van a ser abogados. Creo que este es el problema que dice Spí acá. Por eso habla de la impericia, ¿no?, de que no son doctos estos jueces, claro, porque son jueces no letrados, no son abogados. En la cuestión 30, Spí se pregunta, ¿cuáles son las principales instrucciones que creemos deben transmitirse a los confesores y las brujas? Él responde, ¿no?, que es absolutamente indigno que los religiosos que he escuchado, que algunos hicieron, propongan a los jueces métodos de tortura, a menos que acaso propongan métodos que sean más suaves que los que estos están utilizando. Pues esa es tarea de torturadores y no de sacerdotes, ¿no? Esto es lo que dice Spí. Que uno también si ve los manuales de confesores usados en el Imperio Español, también va a haber algo muy, muy similar, muy similar. Por eso, es indispensable también para el conocimiento de los penalistas conocer estos manuales de confesores, la justicia eclesiástica, incluso los teólogos morales. Muchos del siglo XVI, XVII y XVIII hablan de estas cuestiones que menciona el padre Spí en 1600.
Después, esto es fundamental, me pareció muy importante, la opinión de Spee sobre el arresto. Él va a decir que para arrestar a una persona se requieren indicios fuertes. Y va a decir que la razón es esta, ¿no? Que va en contra de toda equidad como de caridad poner a alguien en una situación tan dificultosa como la privación de la libertad en base a razones que no sean de verdadero peso, ¿no? Que este es un tema hasta actual también, ¿no? La prisión preventiva, inclusive. Que Carlos Tejedor y Francisco Carrada llamaban prisión anticipada, en el siglo XIX. Y estos autores que yo menciono hablan de muchos canonistas, tanto en el curso de Derecho Criminal de Tejedor como en el programa del curso de Derecho Criminal de Francisco Carrara. Bueno, así que con esto termino y acá ya abrimos a las preguntas. Muchísimas gracias. A ver, Sandro, sí. Sandro, yo quiero hacerle una pregunta al padre Sebastián. Sí. Primero que, bueno, ha estado muy interesante cómo nos ha descrito el proceso de la Inquisición en América. Yo quería preguntarle cuánto tiempo tardaba ese proceso. ¿Eran largos? Porque evidentemente hay una serie de pasos, de apelaciones y demás. Digamos, ¿se tiene idea de en América cuánto tiempo podía transcurrir hasta que hubiera concluido el proceso? Bueno, la idea, gracias por la pregunta, doctor. La idea es que el proceso sea breve, en todo momento se procuraba la confesión del acusado. Ahora, cuando, sobre todo pienso en los procesos que culminan en la relajación, que eran poquísimos, menos del 2% en Indias terminaron en relajación, o sea, en pena de muerte. Cuando estos procesos eran por naturaleza largos porque suponían la apelación a la metrópoli, entonces podían extenderse hasta 10 años tranquilamente. Pero normalmente los procesos que terminaban con sentencia definitiva, porque si eran delitos menores o había adjuración o confesión en medio del proceso, el proceso terminaba más rápidamente. Pero si llegaba a sentencia definitiva sí se podía prolongar. Y un comentario, ya que tengo el uso de la palabra, si puedo hacer con relación a lo que dijo Sandro. Me parece que es importante distinguir entre lo que es el mundo de la represión o la intolerancia religiosa, política, más allá de los Alpes, y lo que es la Inquisición española, incluimos la Inquisición en Indias. Por ejemplo, primero, los inquisidores eran todos técnicos, eran universitarios, eran gente, digamos, del mundo intelectual. Lo que no pasaba con, entre comillas, no me gusta llamar Inquisición en Alemania, porque en el sentido estricto no era una inquisición. Entonces generalmente había justicia en la plaza, justicia improvisada, justicia popular, por eso la cantidad de muertos. En el mundo hispano no se reprendió a las brujas, no hubo sí de los llamados moriscos, judeoconversos, protestantes, eso sí, pero no de brujas. El fenómeno de las brujas es propio del mundo más allá de los Alpes. De hecho, hoy casualmente veía, hay una estadística, porque los expedientes de la Inquisición están todos, digamos, se puede hacer una estadística, y en sentido estricto, condenadas por brujas, por lo menos según un estudio de Hinen de 1983, hay 27 casos de la Inquisición peninsular e indiana de condenas por brujas. Era un delito que no se reprimía porque se consideraba una superstición, causa de ignorancia. Distinto al mundo, llamemos al norte de Europa, donde sí hay una gran represión de este fenómeno. Pero en el mundo indiano o hispano, eso no pasaba. Ese digamos, arquetipo de la bruja que se la perseguía, eso en el mundo indiano en el mundo hispano en general no ocurrió. Bueno, quería aprovechar para... Padre, aprovecho para hacerle otra consulta. Sí. Usted dijo de que tribunales de la Inquisición en América hubo en Lima, en México y en Cartagena de Indias. ¿Hasta qué época existieron estos tribunales? Y hasta las independencias. El último fue de México. A medida que se fueron declarando las independencias, se suprimía, bueno, el famoso San Martín, cuando fue protector, suprimió la Inquisición en Lima, lo mismo en Nueva Granada, y el último, con la independencia de México, en 1824, un poco antes que en la península, también se suprime
se suprime la Inquisición. No obstante, ya no funciona, ya en el siglo XVIII era una institución antigua, existía, pero no tenía actividad, tanto en América como en la península. Hubo casos, condenas, pero no con el aparato de fines del XV y principios del XVI. De hecho, para suprimirla en España, en la primera supresión costó mucho. Pero bueno, sí, en India se suprime para generalizar con las independencias. Por supuesto tenía ramificaciones a través de funcionarios en todo el continente, a través de los llamados familiares del Santo Oficio. Padre, ¿y en España cuándo se concluye la Inquisición? Con Fernando VII, en 1824 es la supresión. Gracias, muy amable. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de muchos colegas y profesores investigadores, como la doctora Natalia Stringini, el doctor Abásolo, el doctor Fecia, el doctor Oscar Taborda, el doctor Diego Luna, el doctor Darío Gracino. La verdad, les agradezco a los colegas presentes acá su interés por estos temas. Por estos temas que, insisto, ¿no? Tienen que ver con la formación del jurista. Y por supuesto, bueno, a las autoridades del Colegio de Abogados. No sé si hay más preguntas, Alberto, o acá en el chat. Sí, acá hacemos una pregunta. El doctor Sergio Núñez y Ruiz Díaz. También está el doctor Federico Borgman, que es miembro del Instituto de Historia del Derecho. Sí, acá Sergio pregunta si el doctor Terráneo puede explicar, profundizar el tema de la tortura. Bueno, sí, la tortura era un medio probatorio, tanto del mundo secular como en la Inquisición, centrado en que se procuraba lograr la confesión del reo. Yo siempre me manejo en el mundo indiano. Se utilizó poco de los expedientes que tenemos, aproximadamente del 3%, menos del 3%, y bueno, ahí era un hecho regulado, era un acto regulado, o sea, una sentencia interlocutoria que tenía que ser dictada por el tribunal en pleno, no solo por los inquisidores, sino por el representante del ordinario y por los consultores. Podía apelarse al Consejo de la Suprema. Después, al momento de la ejecución de la tortura, bueno, tenía un plazo, había algunos que estaban excluidos de la tortura, los menores, los ancianos, los enfermos, las mujeres embarazadas. Había todo un procedimiento, todo esto está documentado, está en el acta, paso a paso cómo van los inquisidores, que primero lo animan, lo invitan entre comillas, ¿no? Pero bueno, se busca que confiese, luego se demuestran los instrumentos de tortura, y luego se procede a la tortura en sí, describiendo dio vuelta a una rueda de cordel, se le preguntó si era culpable, dijo sí, no, me duele, bueno, se va documentando cada acto de la tortura, y tiene un plazo temporal, luego, 1 hora, 2 horas. Luego tiene que ratificar lo declarado bajo tortura, fuera de la tortura, debe ratificar lo que dijo bajo tortura. Al menos los expedientes indianos tienen poco uso de lo mismo los peninsulares, un poquito más, pero los indianos seguro tienen poco, y mucho más de esto de la tortura, no sé a qué te referís en concreto, Sergio. Yo estudié en el siglo XVIII en Lima 7 casos de sentencias de tormento, así se llamaban, de las cuales, 2 no se ejecutaron porque murió la persona antes de aplicarse la pena, y luego otras 3 se ejecutaron y otras 3 llegaron al Consejo, y una ordena que se aplique y otra revoca la sentencia. Siempre el tema de la tortura es un tema que sale cuando hablamos de estas cosas, pero más o menos esto no era frecuente, o sea, al menos de la información que está documentada, esto está muy probado, estamos en esos porcentajes, en la península y en el continente. Acá tenemos otra pregunta. Bueno, antes que todo, agradecer la presencia del doctor Elías Maquiavelo, también. Acá pregunta al doctor Diego Luna, al doctor Terráneo, si puede ampliar el motivo por el cual se retiró al Tribunal de México la potestad de imponer pena de muerte. Sí, hubo un proceso a principios del 17 contra judíos conversos, o sea,
judíos conversos, luego de la expulsión de la península, todos conocemos el acontecimiento histórico, se expulsa a los judíos, algunos se los obliga a convertirse, y luego practicaban en secreto los ritos de su fe. La competencia de la Inquisición era solo respecto de los bautizados, no respecto de un moro o de un judío o de un cristiano. Una vez que se habían bautizado, estaban sujetos a la competencia de la Inquisición. Entonces incurrían en el delito de apostasía. Es un proceso donde en este sistema que tenían que remitir un informe de los procesos al Consejo de la Suprema, la Suprema verifica que hay irregularidades, que hay testigos que eran falsos, algunos habían sido sobornados, entonces se constata una serie de irregularidades, en el primer caso que le constatan, principio del siglo XVII, no me acuerdo exactamente la fecha, y en razón de esos abusos procesales se le revoca la facultad de relajar autónomamente. Todas las penas de relajación, a partir de ese momento, la debe decidir el Consejo de la Suprema. O sea, se trata de un caso fundamentalmente de testigos falsos y alguna otra irregularidad procesal. Fue un caso muy famoso. Después, bueno, hay otra pregunta para el padre Terráneo, si conoce algún libro que se ocupe de los pocos procesos por brujería en la Inquisición hispana. Libros no, pero sí hay artículos, hay cosas para Nueva España. Podemos, Diego, quedar en contacto y te paso algunos títulos. Pero hay trabajo, sí. Hay trabajo incluso para aquí, para la Argentina, superstición, hechicería, un poco mezclado. Se entendía que era un acto de una persona poco instruida. Pero sí hay material. Acá el doctor Oscar Taborda hace una pregunta, bueno, a los dos expositores. ¿Por qué entonces en el imaginario colectivo los tormentos forman parte inherente de los procesos de la Inquisición? Y da el ejemplo del padre Torquemada. ¿Querés contestar vos, Sandro? Contestamos los dos, padre, que usted primero y después yo. Bueno, o sea, es un proceso, la tortura se utilizaba evidentemente, ¿no? Eso es un hecho constatable. Hay distintos procesos que generan esta. Yo pienso que a nivel académico ya más o menos la cuestión de la Inquisición es clara, ¿no? En todas sus aristas, por supuesto, algunos aspectos más vidriosos que otros. Responde a distintos motivos, englobarlo me parece dentro de la así llamada leyenda negra, que hay elementos, pienso yo, por ahí me equivoco y me corrigen, elementos de naturaleza política, religiosa, incluso de prejuicios que se fueron acumulando en torno a esta institución y ha quedado como el arquetipo de la intolerancia y de la brutalidad. Claro, yo quiero destacar un artículo de Alejandro Agüero, que seguramente conoce el padre Terráneo, sobre la tortura en Córdoba del Tucumán, donde incluso en este caso estamos hablando, ¿no?, de la justicia secular, la justicia real, donde según Agüero, y pone muchos documentos, ¿no?, de los archivos de la antigua Córdoba del Tucumán, no se utilizó tanto, ¿no? Él estudia la tortura entre los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? Es un artículo muy, muy interesante, y que forma parte, bueno, de la tesis doctoral de él sobre la clemencia en Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII. Es interesante, perdón. Sí. Para agregar, la otra vez hablando con una colega mexicana que estudia estos temas, que es frecuente que en un proceso, por ejemplo, ante la justicia secular, que el reo se ve arrinconado, blasfeme, diga algún delito contra la fe para caer en la competencia de la Inquisición, que era más benévola, era más previsible el proceso y tenía más posibilidades, confesando, de ser inmediatamente absuelto y liberarse de la culpa. Eso ocurría, ¿no? Un reo en la justicia secular blasfema para que pasara a la competencia de la Inquisición. Bueno, yo quiero recordarles de que la próxima actividad del Instituto de Historia del Derecho va a ser el día 27 de este mes, y luego el 3 y el 10 de diciembre, que se va a hablar sobre la Confederación Argentina. Así que, bueno, les agradecemos la presencia de todos ustedes. Oportunamente les comunicaremos las próximas actividades y bueno, muchas gracias por la presencia y agradecemos muy especialmente
al padre Sebastián y al doctor Olaz Zapallero. Muchas gracias.